satisfacer este particular, organiza una serie de diálogos filosóficos en línea con objeto de dar a conocer la obra de diferentes pensadores contemporáneos por boca de ellos mismos. Se trata, por tanto, de que los autores convocados se confronten con el público asistente y respondan, aclaren o refuten los comentarios que se les pueda hacer. Algunos de los ponentes confirmados para el presente curso son Ascensión Marcelino, Manuel Bermúdez, María José Guerra y Cayetano Aranda. Ya nos han visitado José Antonio de la Rubia, Pedro Redondo Reyes, Óscar Sánchez Vadillo, Albert Galván, José Luis Moreno Pestaña, Javier Echeverría, Alejandro Arzamena, Víctor Gómez Pin y la profesora Rosalía Romero. Sin más dilación, paso la palabra al profesor Pedro Redondo Reyes, investigador riguroso e impenitente del lenguaje natural, ponente y disciplinado asistente a estas sesiones filosóficas en línea, para que presente en condiciones, y no como he hecho yo, a su amigo Fran Fernández y lleve el peso dialéctico de este acto. Muchas gracias, Pedro, por asumir esta función. Tiene la palabra. Muchas gracias, Rafael. Pues buenas tardes a todos. Em, Contraviniéndote, tú has hecho una presentación razonable. Yo voy a hacer una presentación breve porque no me corresponde a mí gastar el tiempo de los demás. Una presentación, pues, bajo el dominio y bajo la égida de la amistad, porque es de lo que yo me precio con Fran. Así que yo había preparado, básicamente, aunque sé que todos los que estamos aquí más o menos conocemos su trayectoria intelectual y sus publicaciones, me había preparado una serie de títulos que tú has dado, así que me centraré en lo que, si cabe, más me gustaría destacar a mí, que es un poco su perfil como pensador y de qué manera ha ido transitando desde sus años, pues, de doctorado y de universitarios y de investigador postdoctoral hasta la actualidad. Bueno, todos esos títulos que ha dado Rafael, pues son títulos desde mi punto de vista definitivos. ¿Por qué? Pues porque Fran no está marcado por los sesgos de la academia, y esto es una gran noticia. Es decir, actualmente, eh, pues me atrevo a decir, y esto es una opinión mía personal, que en la academia el pensamiento está eh, dominado no diría modas, pero sí corrientes a las que no se puede sustraer, y por una tendencia que es, digamos, casi una vocación al exceso de teoría o como decía García Berrio, a la hiperinflación de la bibliografía. Entonces, am, me consta que Frank, que es un investigador que va al origen, es decir, no se supeditan en su investigación capas y capas de, de estudios anteriores, sino que refresca los temas, y desde ese punto de vista, pues la bibliografía que ha mencionado Rafael me parece a mí pues imprescindible en todos los campos. Yo destacaría tres, digamos, dominios en los que él ha transitado y ha fatigado, pues los problemas filosóficos. Uno es, voy a empezar por uno al que yo le tengo demasiado, digamos, demasiada creencia, una enfermiza, diría yo, porque, como decía un dicho árabe, si quieres destruir a un hombre, enséñale a jugar al ajedrez, ¿no? Pues, bueno, el ajedrez para Frank, en este sentido, en este contexto en el que nos movemos, es una sede privilegiada para el pensamiento. Es por donde se catapultan determinados problemas, determinados intentos de solución que están conectados como si todo respirase todo, ¿no? Una sintonía panta, ¿no? Como dicen los griegos. El otro es la filosofía racionalista. La filosofía racionalista es digamos, la piedra de toque, yo diría, de Fran, pero esto es una interpretación mía, luego supongo que esto es siempre hablando grosso modo. Y, y esto tiene la consecuencia de que no hay concesiones, no hay concesiones. Los libros de Fran se disfrutan muchísimo,
porque están muy atentos a los problemas del lenguaje, tanto a los problemas del lenguaje primarios, en el sentido de cómo están escritos, y también a los problemas del lenguaje de cómo están, cómo se reciben, ¿no? Es decir, el doble sitio que uno puede tener en la comunicación. Pero eso no significa que se conceda nada al lector. Es decir, en este sentido es de una honestidad, pues, digamos, poco habitual en el pensamiento. Y, y el tercero de los temas que yo querría destacar en su producción es que el propio pensamiento le ha llevado, y esto es una cosa fascinante para mí, ¿no? El propio pensamiento le ha llevado a la literatura. Cosa que yo recuerdo que cuando yo estaba confiándome a él, cuando hice alguna cosa, algún intento de escritura, él me dijo en una ocasión que no lo olvidaré nunca, me dijo, cuando sale un poema en un ensayo me pongo nervioso, ¿no? Entonces, esto es, lo digo porque ahora vamos a hablar de un diálogo filosófico. El otro día hablaba yo con él sobre esto, sobre cómo en la poética Aristóteles al principio dice que el logos, bueno, él lo pone, Aristóteles lo cita con otros géneros de la antigüedad, ¿no? El logos socráticos es un género al final que Aristóteles tiene más o menos un poco. Aristóteles no lo practicó, hasta donde sabemos, ¿no? Hasta donde sabemos. No lo practicó, pero él lo pone al lado del ditirambo y del peán y del himno y del treno y tal, ¿no? Entonces, bueno, y dice algo así como, no tenemos una palabra única para esto, ¿no? Entonces, su querencia por determinadas formas de ficción, su querencia por la filosofía popular, la querencia está relacionado todo, es un todo con su reflexión sobre qué es el lenguaje, las determinaciones y los tocamientos que ejercen sobre el lenguaje la escritura, por ejemplo, la literatura sobre la literatura. Entonces, al final hace, y con esto termino porque no quiero quitar más tiempo, al final hace que, y con esto yo quiero hacer también un diagnóstico sobre su producción, hace que toda su producción esté atravesada por dos, o por tres, diría yo, por tres vectores, ¿no? Uno, el diálogo con sus maestros. Ha sido discípulo de Víctor Gómez Pin, ha sido discípulo de Jure, ¿vale? De algunos de sus maestros muy citados por él, y luego de Corde, diría yo, pues de Pierre Robin, de Alain Badiou. Es decir, es un diálogo con los que uno querría estar, ¿de acuerdo? Es decir, que es un diálogo donde estamos invitados a una fiesta del pensamiento. Eh, las otras dos características que yo querría destacar es que, aludiendo yo ahora aquí a un viejo dictum de la filosofía analítica, eh, parecería como si la filosofía eh, se resolviera cuando se resuelven los problemas del lenguaje. Pero en el caso de Frank yo creo que no es así. El problema del lenguaje es el problema de la ficción, es el problema de la poesía y es el problema de una de las figuras o centralidades que ya decía Alain Badiou, ¿no? Y, y, y por último, pero no el menor, es el rigor, el rigor. Es decir, antes he empezado hablando de que la academia está transida por modas y aquí de esto, aquí no va de esto. Así que eh, para mí es fascinante que se haya atrevido con un género literario, bueno, literario, porque yo lo veo así, como el diálogo. Ha habido muchos diálogos después de Platón, otros imitaron a Platón, estoy pensando en Galileo, en fin, pero a lo mejor Fran luego nos podrá contestar, por ejemplo, yo no conozco el libro, solamente he estado hablando con Fran de muchos de los temas que él quería tratar en él, pero sí que me gustaría oírle hablar, por ejemplo, de los problemas metagenéricos, por decirlo así, de los problemas de las voces, de los problemas que plantea el entreverar ficción en el sentido fuerte de la palabra, no en el sentido débil, sino en el sentido fuerte con el concepto, ¿no? El problema de la oportunidad del género, porque
Yo, a mi juicio, y esto es una opinión también personal mía, el diálogo de Platón, el diálogo tal como lo entendió Platón, es una respuesta a la tragedia. Esto lo he hablado con Fran a veces, es una respuesta a la tragedia ática. Si no hubiera habido tragedia, no habría habido diálogo, porque también se lo he dicho a Fran a veces, a mi juicio, la filosofía griega nació en forma de ensayo. Anaxágoras, Tales, todos estos, por muy poco que se conserve, eh, tenemos claro que era prosa y que era una prosa del tipo de perifíseos, es decir, son tratados al final, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la independencia del género, ¿no? El género está atado a, es epocal, ¿no? O es independiente, ¿no? Estas cuestiones a mí me interesan mucho porque justifican una elección o la problematizan y entonces es heurístico y es seminal, ¿no? En fin, solamente tengo dos cosas más que decir. Una es mi agradecimiento a la Asociación Andaluza de Filosofía por la oportunidad que me ha dado. Es un pequeño homenaje que yo le hago a mi amigo Frank, del que tanto he aprendido, al que tengo, se lo he dicho muchas veces, como un maestro. Es un maestro para mí. Eh, y es una oportunidad. Él me presentó a mí cuando hablé aquí y lo tengo como como un privilegio. Y, y este es un pequeño homenaje que le hago yo a él. Creo que va a ser este libro en Plaza y Valdés, nada menos una fiesta de la filosofía. Placio Valdés ha acertado de nuevo con él, porque si recuerdo bien, el ajedrez de la filosofía también estaba en Plaza de Valdés. Eh, Así que le deseo lo mejor, pero, pero creo que el libro va a merecer muchísimo la pena. Así que muchas gracias a la Asociación Andaluza de Filosofía y a Fran, en segundo lugar, por estar aquí y tener a bien presentarnos su última creación. Gracias. Todo tuyo, Fran. Bueno, pues muchas gracias a Rafael y a Pedro. He encontrado cierta contradicción entre lo que dice Rafael y lo que dice Pedro, dado que Rafael ha dicho maraña y Pedro ha dicho rigor, así que la maraña debe ser rigurosa o es un rigor enmarañado. En cualquier caso, de eso se trata, creo, de confrontar las cosas que aquí se puedan decir. Bien, he preparado, digamos, he estado pensando en cómo hablar de este libro, que francamente me resulta difícil porque, porque de alguna manera uno solo escribe un solo libro. Es decir, Pedro me suele decir aquello de la zorra y el erizo, que la zorra sabe muchas cosas y el erizo sabe una. Y me pone a mí en el lado del erizo, en el sentido de que mis obsesiones se van desplegando, pero al fin y al cabo tienen una cierta unidad o son siempre las mismas. En lo cual, pues sí, le doy la razón. Hay un efecto de profundización a partir de cosas. Y luego, por otro lado, digamos, esta querencia literaria que me molesta un poco. Es decir, porque mm, con literario muchas veces lo que se quiere decir es aquello que le decía Frege a Wittgenstein cuando le da el Tractatus. Le decía que el Tractatus era un logro literario, como diciendo todo aquello de lo que estás hablando ya lo sabíamos, ¿no? Y era un elogio envenenado por parte del pobre Frege, que estaba todavía de capa caída con el descubrimiento de aquellas paradojas de Russell, respecto del geniecillo aquel que era Wittgenstein. Así que literario, pues lo cojo como deben cogerse estas cosas, así, con cierta prevención. Entre otras cosas, porque yo todavía me acuerdo de aquel maravilloso libro de Agustín García Calvo sobre Virgilio, donde venía a demostrar que la literatura empieza con Virgilio y es en ese mismo momento cuando acaba la poesía. Es decir, cuando algo relativo a la poesía de los antiguos, se clausura definitivamente. Cosa que, a mi juicio, se ve claramente cuando uno tiene el penoso honor de ir a alguna recitación de poemas y cosas de este estilo, donde los poetas no se saben sus propios poemas y tienen que leerlos. O sea, eso ya para mí directamente arruina, arruina la función, ¿no? Bien, entonces, digamos que, eh, evidentemente, eh, tengo una querencia literaria en el sentido de que intento decir las cosas de la mejor manera posible
y adecuándolas como aquello que decía Dionisio Halicarnaso, ¿no? La expresión se tiene que ceñir ¿cómo era? Al pensamiento como el vestido al cuerpo. Algo así. Eso lo leí yo cuando tenía 20 y tantos años y siempre me gustó aquella caracterización. Pero es que también me gusta esta otra de Ferlosio, que para algunos de los que estáis aquí es no solo un santo varón, sino una referencia, aquello de que cuando le preguntaban acerca de pues, cierto carácter, digamos, atrabiliario, diría yo, de sus escritos, decía, a mí me gusta más tejer que hacer jerseys, ¿no? Entonces, eh, ese, esa, mm, tengo que servir a esos dos señores, por decirlo así. Y entonces, pues a veces hago calcetines, ¿no? Que serían como articulitos, ¿no? O patucos. Y otras veces hago cosas como jerseys, ¿no? Yo creo que el ajedrez de la filosofía sería un jersey, por ejemplo. En el sentido de que es un libro. Porque no todo lo que he publicado son libros, otros son volúmenes, son misceláneas. O los huesos de Leibniz también sería un jersecito. Pero, por ejemplo, no el fantasma de la Deixis, que no es más que una recolección de artículos y de escritos breves. Es decir, que, que en el compromiso de hacer jerseys y de tejer, se me ha ocurrido que después de todo hay bufandas en este mundo. Entonces, las bufandas tienen flecos y entonces se puede continuar a tricotar por un lado o por el otro y hasta te puede salir luego, si la extiendes demasiado, en una manta zamorana, por ejemplo. Y yo creo que el banquete de los atrabiliarios, cuyo título también tuvo su historia, lo digo por satisfacer la curiosidad de Rafael, lo digo porque eh, aquí en Marmolejo teníamos una tertulia donde estaba un ingeniero, un médico, un par de filósofos, compañeros que venían de vez en cuando. Se estropeó en el momento en que invitamos a nuestras mujeres, porque inevitablemente empezamos a hablar de cosas importantes en vez de las que nos interesaban, y al final acabó arruinándose la cosa. Pero recuerdo que una vecina, eh, a veces llevábamos salchichón, unas cervezas y cosas así para merendar al mismo tiempo. Y entonces, con mucha sorna, la vecina, que está en mi contraesquina, me decía, ya te vas a la tertulia de los leídos, que este fue al principio uno de los títulos que pensé para esta, para este libro, la tertulia de los leídos o la velada de los leídos, aprovechando la guasa que aquella vecina tenía. Después, creo que se quedó en la velada de los atrabiliarios, la velada de los melancólicos, también lo pensamos. Y digamos que el título es responsabilidad del editor, que con buen ojo pensó que la palabra banquete podía tener más significación. Y acepté, porque me pareció una buena idea, digamos, la decisión editorial, al cual tengo que dar las gracias, así como a Vicente Sorrano, que ha sido el promotor de apostar por el libro, para mi sorpresa, porque yo entendía que esto era absolutamente impublicable. Es decir, no solo por lo intempestivo del género, como ha dicho Pedro, que es verdad, hay pocos ejemplos de diálogo en la filosofía contemporánea, por lo menos la del siglo XX, aunque los hay. Y aquí recordaría, por ejemplo, los 3 tomos sobre el lenguaje de Agustín García Calvo, que son de una forma dialogada, o de mi maestro Víctor Gómez Pin, tiene un libro sobre el infinito, donde, donde él hace hablar a uno de los personajes con otro, que creo que se llamaba Rafael, por cierto, y donde se habla de disquisiciones de teoría de conjuntos, el infinito, Leibniz, Newton, Cantor, etcétera. Y si no recuerdo mal, todavía en Exploración de la Alteridad, un librito del año 70 y tantos, hacía hablar en un diálogo ficticio a Hegel con Aristóteles. Así que, digamos, aunque no es demasiado frecuente, sí que hay cierta, cierta tendencia. Hasta Frege tiene un diálogo sobre la existencia con Puncher, por cierto, y Carl Schmitt también, y Heidegger, aunque los de Heidegger son particularmente
horripilantes a mi juicio, porque o sea, un engolamiento que no puedo soportar. Pero bueno, ese es otro problema. Tendría sus razones para ello. Bien, entonces, digamos que después de esta cuestión, bueno, quería decir que el libro está dedicado a dos amigos, a Pedro Redondo y a John Balza, a los que agradezco aquí su presencia. Me han ayudado mucho en la determinación de los temas, hemos discutido sobre estos asuntos y luego yo, pues a partir de lo que he podido entender de su sabiduría, pues he hecho de mi capa un sayo, como tiene que ser, ¿no? Bien, entonces, digamos que mm, para intentar explicar esta idea del principio acerca de que al final uno solamente está escribiendo un solo libro, pues yo diría que que ayudaría a los lectores que se vayan a sumergir en estas lecturas, les diría que habría como tres núcleos, ¿no? Un núcleo relativo a los personajes, es decir, a las voces, un núcleo relativo al género, que es el que ha mencionado Pedro, es decir, las dificultades que tiene el propio género, y un núcleo relativo a los temas. Bien, empezaré entonces y también intentaré que ciertos malentendidos a los que pueda uno inclinarse, pues, y cortocircuitarlos de alguna forma. Bien, respecto de los personajes, digamos que el texto es un trampantojo, en el sentido de que es, como decía Proust, un roman à clef, una novela conclavi. Ahora que estamos de cónclaves, pues es una novela conclavi. Pero sabiendo que es conclavi, por lo tanto no siendo. Es decir, que hay ciertos personajes que están identificados. Cada uno de ellos, mi intención era que cumpliera cierta función. Algunos de estos personajes los he recuperado de textos claramente ficticios, por ejemplo, Nanna, la novela esta erótica que saqué hace un par de años, porque es la anfitriona donde se va a celebrar este banquete y estas conversaciones luego entre una serie de eruditos, de filósofos, sobre lo humano y lo divino. Pero también hay, digamos, personajes que proceden del licofrón. Es decir, por ejemplo, eh, Minaya y Miranda, que son en este momento han crecido y son estudiantes de Filosofía uno, estudiante de Derecho ella, y el propio escritor de Licofrón, que era Clitofonte, que se llama Fernando. Fernando en homenaje a la tempestad de Leibniz, porque Fernando y Miranda son los amantes de la tempestad de Leibniz. De Leibniz, no, de Shakespeare, perdón. Leibniz, como sabéis, es uno de mis autores fetiches y se me cuela cuando no llevo 5 minutos sin mencionarlo. El caso es que he recuperado esos personajes ficticios, incluso, diría yo, el profesor sobre el cual va el propio Licofrón, que en este caso se llama Francisco J. Fernández. Es decir, que Francisco J. Fernández aparece como personaje también, un poco para desdecir a Platón, porque si os acordáis, Platón aparece 2 o 3 veces en sus propios diálogos, uno en la Apología y otro en el Fedón para decir que estaba enfermo, para decir, creo que estaba enfermo, que esto es muy gracioso, que Platón diga en su propio diálogo, creo que estaba enfermo para no asistir a la muerte de Sócrates. Y yo, en cambio, me he metido ahí también, bueno, mi personaje se ha metido ahí como uno de los interlocutores. De tal forma que, por cierto, yo creo que Francisco J. Fernández es el que dice las cosas menos interesantes dentro del diálogo. Es decir, porque sirve para conectar temas y para preguntar sobre todo. Pero yo diría que las ideas de Francisco J. Fernández dentro del propio diálogo no son las más brillantes, ni mucho menos. Creo que hay algunas intervenciones de Petrus, que es uno de los personajes, o Johannes, o Polus, o Castor, o la propia Nalna, que es maravillosa, o los propios chavales, que son verdaderamente brillantes. Bien, entonces, digamos que estos personajes ficticios son los que me han permitido anclar ciertas voces, y ahora diré por qué te necesitaba anclar las voces.
Y luego hay otros personajes que son aquellos con los que se juega en el trampantojo, que, que tienen diferentes funciones. Y el núcleo el núcleo me estoy refiriendo a aquello que me rondaba desde hace años y que yo sé ahora, después de haber escrito El banquete de los tabileros, que ha funcionado como el venero del cual ha procedido esto que más tarde, 20 o 30 años más tarde, he escrito. Y es un pequeño artículo que se incluyó en El filósofo del océano titulado Posiciones del saber, donde en él se hacía una especie de teoría de ciertas posiciones especulativas, donde se llegaba más o menos a la conclusión de que habría 4 formas de ponerse a pensar. Una sería la del sabio, la del filósofo, la del gimnosofista y la del sofista, aprovechando palabras de la tradición para sencillamente, digamos, mis propios propósitos. ¿Y por qué? Pues porque me daba la impresión muchas veces, ya siendo estudiante, de que las incomprensiones de las discusiones racionales, eh, desbordaban el tema concreto o la doctrina concreta de la cual se estaba discutiendo. Es decir, que las dificultades para entenderse, porque a fin de cuentas yo mantengo la tesis de que el diálogo es imposible, pero eh, las dificultades para llegar a cierto acuerdo, esta entelequia del acuerdo racional entre los seres pensantes y cosas de este estilo, pues me daba la impresión de que no funcionaba. Y que no funcionaba por una cuestión de posición especulativa. Es decir, que no se está en el mismo sitio. Y por lo tanto habría discusiones intradoctrinales, que esas serían las fáciles, por decirlo así, y habría discusiones que son inevitablemente aporéticas e indecidibles, porque el lugar desde el que se está hablando es distinto y los intereses a los que se sirve son distintos. Con un ejemplo se entenderá aquello a lo que me refiero. Es decir, el propósito del sofista no es, como decía Sócrates o Platón, alcanzar la verdad, sino otra cosa. Vamos a dejarlo ahí, como otra cosa. Es otra cosa aquello que persigue. Y el propósito del gimnosofista, con palabra gimnosofista, es como los soldados de Alejandro, cuando vuelven de sus expediciones en la India, llamaban a los santones que se habían encontrado allí. Pues, sabios desnudos, gimnosofistas, eso es literalmente lo que significa. Es decir, una especie de filósofos, pues yo me imagino brahmanes, yogis o santones, es decir, que tenían una cierta sabiduría y que sorprendió a los soldados de Alejandro y que denominaron pues con aquello que tenían más a mano, pues con la palabra sofista, todavía no marcada, me parece a mí, con el dictum de Platón. Pero digamos que el gimnosofista perseguiría más bien la salvación, es decir, buscaría en el saber salvación. Que por otro lado, esa palabra será muy vieja, pero es exactamente lo que está detrás de todas estas patrañas y verdaderas marañas, eso que son marañas, del pensamiento de autoayuda y conviértase usted en un estoico en 4 días. Es decir, esto es pedirle al saber salvación. Y hay una dimensión que muchos buscan y que, bueno, y no solo buscan, sino que encuentran directamente. Y luego habría, pues, la cara, digamos, la forma solemne y honesta del gimnosofismo y la ridícula, que es la contemporánea, a mi juicio. Pero es la que hace que se vendan los libros de este estilo como rosquillas, porque en una sociedad neurótica como la nuestra, pues necesitamos salvación, se lo pedimos al saber, a la filosofía o a lo que nos dé la gana. Bien, entonces, digamos que este artículo del año 90 y algo, pues es el que está detrás de las diferentes voces que hay detrás de los protagonistas. De tal manera que va a haber un maestro, va a haber un gimnosofista, al principio hay un dramatis personae donde precisamente se les caracteriza así, va a haber un filósofo y va a haber pues sofistas también. Y luego dos personajes más que tienen un papel
un papel un poquito distinto que aparecen al final, que son Polus y Castor, o Castor y Polus, que son caracterizados como profesores y que tienen la función, por decirlo así, para ello me he servido de algunos amigos profesores y les he hecho decir cosas que no dirían en su vida, pero en cualquier caso, eh, digamos, me gustaba este juego insolente de filiaciones identificativas. Tiene que ver con dos sesgos que veo en la filosofía contemporánea. Una es el moralismo, es decir, parece que los profesores de filosofía tienen que ser expertos virtuosos que digan al mundo qué es lo que está bien y lo que está mal, por un lado. Y luego la segunda función, un poquito más delicada, sería la del que sería que creo que es Castor, me parece. Castor, sí, Castor o Polus, como son. Es la del que sería una figura del nihilismo, por decirlo así. ¿Vale? Una, pero en la cual hay cierto regocijo. Hay el nihilismo regocijado, por decirlo así. No, no el nihilismo que sufre. Bien, este sería entonces el primer núcleo y algunos malentendidos que podría suscitar, digamos, fijarse excesivamente en la literalidad de las cosas. El segundo núcleo tiene que ver con el aspecto formal, es decir, con la forma narrativa elegida, es decir, el diálogo. El logos, a mi juicio, es un diálogo socrático. Un diálogo socrático son Sócrates, evidentemente, pero de la misma manera que Antístenes o Platón o, yo qué sé, Esquines, que se decía que había robado que Jantipa le había dado algunos de los diálogos que el propio Sócrates había escrito, por lo cual fue ya acusado en la antigüedad, eh, pues digamos he recuperado ese género porque, digamos, bueno, Platón es para mí una referencia. Últimamente estoy leyéndolo de manera más concienzuda y me asombro de la inteligencia del personaje. Es absolutamente genial. Hasta el punto de que decir que la filosofía empieza con Platón no es ninguna tontería. Es decir, que quizá eso lo que llamamos filosofía antes de Platón sea otra cosa. Prefilosofía, del hecho de, o con Sócrates. Eh, lo digo por esa intervención anterior de Pedro respecto de que la filosofía empieza con el tratado y cosas de este estilo. Bueno, al margen de que Parmenides escribe un poema también, por otro lado. Y si no recuerdo mal, alguien, alguien se- al respecto de los fragmentos de Anaximandro, alguien, una noticia de la antigüedad decía que querían decir que llamaba la atención el hecho de que Anaximandro escribiera en prosa, como diciendo que la forma, tengo por ahí la referencia, pero la forma habitual de estos filósofos era la poesía y no la prosa. Y luego está por ahí el libro tan raro de Heráclito, evidentemente. Bueno, pues desde el punto de vista formal, Rafael ha dicho que hay una doble dimensión, una dialéctica objetiva y una dialéctica subjetiva. Esta idea es de un viejo artículo de Agustín García Calvo de los años 60 al respecto de los diálogos de Platón, no demasiado conocido, y donde con dialéctica subjetiva me estoy refiriendo a, al hecho de que los personajes se enfrentan entre sí, debaten, se refutan, etcétera, y dialéctica objetiva respecto de las conexiones y los entrelazamientos que se dan entre las ideas, los conceptos que se despliegan en el propio diálogo. Y digamos que llevar a la par la dialéctica objetiva y la dialéctica subjetiva es muy difícil. Y de hecho, yo creo que Platón no acierta siempre. Es decir, que hay muchos diálogos de Platón en que los que responden a Sócrates nos da igual que sea Glaucón que Adimanto, por ejemplo. Es que no tienen ningún papel. Prácticamente están reducidos a la función fática del lenguaje de Jacobson para cabecear y desencididamente decir por Zeus, ¿qué razón tienes? O algo por el estilo. Es decir, da igual lo que sea. Entonces ahí hay que servir, ahí hay un conflicto entre la agilidad dialógica
y la exhaustividad conceptual. Y en mi caso, lo he hablado con Pedro respecto de algunos momentos del manuscrito y demás, yo creo que siempre he sacrificado la exhaustividad conceptual por la agilidad narrativa. Yo no quería que se me cayera el diálogo, de ninguna de las maneras. Y que, y si, y si el precio que había que pagar era ser excesivamente elusivo o aludir solamente al problema, pues lo he preferido al hecho de cargar el texto con 3 páginas seguidas de parlamento de alguien. ¿Sí? Porque no tengo la habilidad, pero creo que no la tiene nadie, para sostener la cosa, sostener la cosa narrativamente. Y de ahí que también otro de los núcleos al respecto de esto es el interés que he tenido a lo largo de, sobre todo cuando leía literatura, cosa que ya no hago prácticamente nunca, cuando pues leía pues algunas novelas donde los novelistas eran particularmente brillantes en el arte del diálogo respecto de cuestiones más o menos conceptuales. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos capítulos de Rayuela, que eran, a mi juicio, brillantísimos, elusivos, evidentemente, o algo que he mencionado también ya muchas veces, el diálogo entre Baroja, de Baroja en El árbol de la ciencia, entre Iturrioz y su tío, donde lo de menos es el rigor conceptual a la hora de expresar ciertas doctrinas, que ahí está Nietzsche y Schopenhauer y Kant funcionando, eso nos da un poco igual, sino el hecho de cómo Baroja lleva adelante el diálogo, y eso era lo que me parecía admirable. O, por ejemplo, también lo he mencionado algunas veces, Iris Murdoch. Iris Murdoch es extraordinaria en este sentido. Sobre todo 2 obras que a mí me fascinaron en su momento. Una es su primera novela, cuando estaba absolutamente atravesada por el pensamiento de Wittgenstein, que es Bajo la red, Under the Net, que es un término que aparece en el Tractatus para decir, esto Rafael se acordará, cuando dice que el territorio de la filosofía está bajo la red. Por eso lo titula Bajo la red. Es decir, aquello que está por debajo, y a eso es a lo que llamaba Wittgenstein eh, das Netz, es decir, la malla, la red. O, por ejemplo, también de la propia Iris Murdoch, el discípulo del filósofo, que transcurre en una ciudad británica donde hay un balneario como lo hay precisamente en Marmolejo, que hay un balneario, que cuando llegué aquí no pude sino evocar aquello, y libro al cual García Calvo le dedicó su reconstrucción del libro de Heráclito. Es decir, y por eso lo, digamos, lo descubrí yo. Y evidentemente cualquier indicación de Agustín García Calvo pues era para mí palabra sagrada, y inmediatamente me iba a buscar las razones por las cuales él se había sentido interesado por aquel libro. Bueno, pues, o por ejemplo también Salinger, por ejemplo, en un diálogo en un librito titulado Fran y Tsui, y otros más que podría citar también. Bueno, pues yo admiraba de estos novelistas la capacidad que tenían para hacer avanzar las cuestiones mediante puras palabras. Digo porque una de las cuestiones del libro es que es puro diálogo, es decir, no hay nada de narración, no hay una tercera persona que cuente, y todo lo que se supone que está pasando está contado por los propios personajes. Es decir, que si están comiendo, se nota que están comiendo porque están hablando de que están comiendo. Y si alguno tiene que ir al baño es porque dice me tengo que ir al baño, no porque una tercera persona, un narrador omnisciente diga y entonces fulanito se fue al servicio. Hasta el punto de que podría uno decir que más que un diálogo socrático podría ser algo así como teatro, pero bueno, me da un poquito igual el género al cual pudiera, porque tampoco está, digamos, no tiene las características propias del teatro, la división en escenas o cosas por el estilo, aunque sí que
cada vez que entraba un personaje o salía, he hecho un pequeño acotamiento que queda marcado en el propio texto. Bien, entonces esto es respecto de- del género y la forma de coordinar las voces del primer núcleo con el género del segundo, es que la mayor dificultad, tal y como he leído yo los diálogos, por ejemplo, los diálogos de Leibniz son un auténtico tostonazo, es insoportable directamente, porque es que no hay una concesión, no hay, por decirlo así, no hay vida dentro de estos diálogos. Y bueno, pues digamos que al margen, y como no hay vida, hay confusión. Eso diría yo. Creo que no se me había ocurrido esta idea, pero creo que es la clave. Eh, digamos que la forma de coordinar lo teístico personal con lo dialógico formal y narrativo es que la solución del diálogo y la identificación es porque el principal problema del diálogo, tal y como yo lo veo, es que las voces se difuminan. Es decir, es muy difícil eh, solamente leyendo aquello que dice uno u otro, saber quién está hablando. Eso es prácticamente imposible. He tenido que identificar en cada momento a los personajes y, no obstante, el esfuerzo que he hecho para dotar de ciertas características propias, tanto conceptuales como lingüísticas, a cada uno de ellos. Por ejemplo, yo creo que el personaje que más fácil me ha sido representar ha sido Nanna, porque habla de una manera absolutamente popular y por lo tanto, digamos, esa presencia de lo popular, de lo rústico, hace que inmediatamente el lector sepa quién está hablando. Y casi se podría decir lo mismo de los muchachos, porque su forma de hablar también ha sido más o menos identificada. No obstante, eso pues, es un fracaso anunciado. Eso no puede. ¿Por qué? Porque todo sale del mismo sitio, sale de la cabeza aquí de este tío que está aquí hablando. Es decir, que después de todo, uno se está trasplantando en diferentes voces y entonces esos efectos, corregirlos son muy difíciles. Luego me tomé la molestia de, de introducir conectores propios para cada uno de los personajes, para que esos sesgos que tenía cada uno de ellos, pues el lector de alguna manera le resonaran. Y por lo tanto, dices, esta es la típica palabra de tal o esta es la típica palabra del otro, o la forma de hablar sentenciosa de uno o algo por el estilo. Es decir, estos recursos identificativos son, por otro lado, aquello con lo que más he disfrutado. Es decir, desde el punto de vista, digamos, de la carpintería que tiene que tener el diálogo. Digamos que he tenido pocas dudas respecto de las grandes ideas, pero he tenido que hacer un esfuerzo grande respecto de la pintura de los personajes, que por otro lado ha sido muy satisfactorio desde este punto de vista. Bien, y en cuanto a el tercer núcleo, es decir, ¿por qué me ocupo de los temas que me ocupo? Pues tiene que ver, evidentemente, también con cosas que he escrito antes. Tiene que ver con el ajedrez de la filosofía, porque dentro del diálogo, dos de los personajes, en un momento dado, para ilustrar cierta tesis del maestro, se ponen a jugar a la ciega al ajedrez. Es decir, que yo diría que un cuarto del libro, más o menos, sería una partida de ajedrez donde se aprovecha para que afloren un montón de conceptos interesantísimos, por otro lado, propiamente ajedrecísticos, pero que luego van a tener una dimensión ontológica o noseológica en otros campos. Es decir, se van a poder trasplantar o trasvasar de un sitio a otro. Tiene que ver con aquel libro que publiqué en el año 99 con John Balza, El descrédito de los quilates, un libro sobre cuestiones lingüísticas, que eran dos cartas que nos cruzábamos y que publicó la, la editorial Iralca en el año 99, justo antes de abandonar la universidad, y que fue digamos, un mentís a la tendencia todavía academizante en el sentido de universitaria,
que todavía pues tenía uno, pues cuando quería hacer carrera y cosas de este estilo. Entonces, pues nos dio la gana de ser insolentes, por decirlo así. Una insolencia que es académica en el sentido de que está sustentada en ciertos conceptos y en ciertas lecturas. Es decir, no es, no es la pura subjetividad de uno dando opiniones, que eso es lo que más odio en este mundo. Es decir, eso tiene que estar anclado a ciertos conceptos que nos proporcionan, pues, por ejemplo, la filología, la lingüística, la historia o las matemáticas o lo que nos dé la gana. Es decir, que uno, que uno, que la insolencia no puede ser subjetiva, tiene que ser objetiva, tiene que ser un verdadero bofetón hecho con recursos, no solamente, no solamente el miserable puesto del hombre en el cosmos, que es uno. Y entonces tiene que ver a su vez con, con el estatuto de la filosofía, es decir, cómo entiendo yo qué es esto de la filosofía, cosa que después de todo prácticamente cada filósofo tiene su propio concepto. El mío lo he ido construyendo a lo largo del tiempo, desde luego. Y quizá orientándome a la literatura, aunque no lo creo. Lo que ocurre es que yo creo que últimamente los asuntos de tipo estilístico, poético, pues están ocupando mi interés. Probablemente culpa de ello la tenga Pedro, que es filólogo y por lo tanto nuestros temas van por ahí, o el propio John, que también, pues digamos, hizo su tesis sobre la lengua vasca y entonces, digamos que a ciertos autores, pues los tenemos siempre ahí, digamos, presentes, ¿no? Sin poder quitárnoslos de encima. Y tiene que ver con eso que mm, Pedro ha mencionado, el papel de la escritura. Es decir, Sócrates no escribía. Y cuando en los años 90, publicamos una revistilla titulada Blittery, que creo que algunos de vosotros tenéis algún ejemplar, y el primer número fue la escritura, precisamente. Esto tenía que ver también con el hecho de que, mm, como leibniziano, me interesaban mucho los sistemas semióticos en general y el papel que los signos tienen para el propio pensamiento. Pero el asunto está en que esa dialéctica entre la oralidad y la escritura, en el caso de la filosofía, se vence del lado de la escritura. Parece que es imposible filosofar solamente oralmente. Eh, Evidentemente, el contraejemplo de Sócrates tiene que ser redefinido porque parece que no. Y de hecho, este creo que es uno de los asuntos que se tratan en el libro, pero que puede pasar desapercibido. Y es que con una tesis un poquito brutal, que hablar ya es escribir. Esto habría que justificarlo muy bien, pero que hablar ya es escribir en el sentido siguiente, en el sentido de que al hablar ya hay algo relativo a lo visual. Y entonces, así se entenderán las disquisiciones que se hacen en el propio texto acerca de los llamados bloques de simultaneidad. Es como donde ciertas estructuras sintácticas solo se pueden entender no de manera sucesiva, sino simultánea. Es decir, que el hablante tiene que tenerlas presentes como bloque de simultaneidad y por lo tanto ya tenemos el esquema que luego podríamos reproducir, por ejemplo, en el papel, en el diagrama. En el texto se juega al ajedrez porque precisamente en el ajedrez se está dando el conflicto entre lo matricial, es decir, una red de relaciones que se dan, por ejemplo, representadas en este caso por las figuritas de ajedrez, y el hecho de que haya que mover, es decir, el hecho de que haya que avanzar en el juego y se avanza moviendo y modificando las relaciones que se dan entre las diferentes piezas. Pero esto mismo que ocurre en el ajedrez, ocurre prácticamente en todos los ámbitos, es decir, en cualquier, en cualquier clasificación que hagamos
al respecto. Creo que la clasificación que mencionamos digo mencionamos porque parece que somos muchos los que hemos escrito este libro. En el banquete de los atrabiliaderos es aquella clasificación que daba Aristóteles con los cuantificadores uno, todos y algunos, y luego lo cruzaba con vicio-virtud para dar los sistemas políticos, de tal manera que salía monarquía por un lado, tiranía por el otro, oligarquía, aristocracia, democracia, república o anarquía, etcétera. Es decir, que estamos cruzando una serie de variables y estamos generando conceptos. Entonces, la generación de los conceptos da la impresión de que necesita de la simultaneidad. Y esa es también la razón de que se haga referencia a un montón de ejemplos de la lengua vasca, pero también del castellano, donde las palabras no están emancipadas, es decir, las palabras no son pura sucesión. Y a eso de no ser pura sucesión es a lo que llamo que ya están de alguna manera escritas, en el sentido de que ya están fijadas, ya están de antemano dadas. Y, y el resultado es aporético, como diría Pedro. Es decir, el resultado es indeterminado. Vete a saber tú lo que sale de ahí. Y, pero a mi juicio, digamos, esta labor de pensar, de descubrir, siempre se va a sustentar sobre un bloque de simultaneidad. Esta tesis creo que yo no la he dicho nunca, pero bueno, la afirmo en este momento. Es decir, en un esquema, en un esquema donde se completa algo o donde se descubre algo a partir de las relaciones que se han establecido. En un ámbito de compresencia que era una palabra que le gustaba mucho a Leibniz. Sí, como red de relaciones tomadas simultáneamente. Bien, entonces este asunto, y entonces evidentemente lo relaciono con el papel del oído y lo visto, es decir, lo que escuchamos y lo que vemos. Y cómo, por decirlo así, al ver estamos escuchando y al oír estamos viendo. Y hay una frase enigmática de Leibniz que dice, que se cita al principio, dice, si habemus oculus en memoria, si tenemos ojos y memoria, podemos ya juzgar acerca de la contradicción. Si tenemos ojos y memoria, podemos juzgar acerca de la contradicción. Y siempre me ha parecido muy, muy interesante esta, esta sentencia leibniziana, porque sea o no cierta la interpretación que doy, en cualquier caso es la que me ha movido a, a imaginarme esta cantidad enorme de ejemplos al respecto. Lo digo porque, por ejemplo, hay un momento en el cual se menciona la demostración de Cantor de que, de que de la equivalencia entre los, cómo demuestra que el conjunto de los números racionales es enumerable. Y entonces, la demostración es muy ingeniosa y entonces, es decir, los números racionales son aquellos que se pueden expresar de manera fraccionaria, entonces hay que saber si hay tantos como naturales. Entonces hay que hacer una correspondencia biunívoca entre los naturales y cada uno de ellos. Pero el problema está que son infinitos. Y entonces Cantor se inventa un mecanismo para que podamos estar seguros de que no nos dejamos ningún número racional atrás. Pero claro, da una instrucción que hay que leerse sucesivamente. Y entonces se suele representar en el sentido de que tenemos que leer así para que esto que estoy diciendo tenga sentido. Entonces, esto me parece muy significativo respecto de esta, de esta relación un poquito extraña entre lo visto y lo oído, o lo que escuchamos y lo que vemos. Después de todo, tiene también que ver con aquel artículo de Agustín García Calvo que también se menciona sobre la ley de procesión sintáctica. ¿Cómo era? La ley de ordenación de la procesión sintáctica, un artículo extraordinario de los años 70 que recomiendo a todo el mundo, porque García Calvo me ha proporcionado un montón de ideas que desde luego os recomiendo su lectura, pues, como ninguna otra. Vamos. Y, a mi juicio, un verdadero desastre que no se le tenga más en cuenta y que tengamos que
suponer que algo de lo que están diciendo nuestros contemporáneos tiene algún sentido. Bien, estos serían digamos, los tres núcleos que he identificado al respecto de, de, de cómo en esta obra se han precipitado de una manera, yo qué sé, que me asusta a mí mismo, ¿no? Porque uno tenía más o menos las ideas, tenía cierta brújula respecto de cómo iba a echar en andar eso, pero luego el propio texto se come las intenciones que uno pueda tener, porque la ética del narrador, tal y como yo lo entiendo, consiste en dejar decir a sus personajes aquello que tienen que decir y que le exigen decir, y doblegarse ante ellos completamente. Es decir, que aun cuando uno oriente y, por ejemplo, cuando aparezca el maestro, sobre todo esté indicando, y cuando aparezcan los estudiantes, sobre todo se estén solicitando aclaraciones, digamos que los estudiantes estarían haciendo el papel del lector que no acaba de entender eso que se está diciendo, pues, como para entenderlo, por supuesto. El, el papel del gimnosofista sería la declaración y el del filósofo más bien la explicación, es decir, diferentes funciones que el lector que se sumerja en el texto pues, y podrá ir viendo hasta qué punto se han logrado o sencillamente, sencillamente no ha sido algo que no se ha conseguido. En cualquier caso, lo que sí está clarísimo, no solo en este libro, sino en anteriores míos, es que no me conformo con contar algo, sino que tengo que contar además cómo se me ha ocurrido contarlo. Es decir, y en este sentido soy un constructivista, es decir, no desvinculo aquello que yo pueda decir del hecho mismo de cómo ha sido encontrado, que esta es, digamos, la ficción de todos aquellos que escriben papers y cosas de este estilo, que allí no cuentan cómo se les ha ocurrido eso que están diciendo. Se- se- eh, esta es una especie igual alguno dice que es que eso tiene que ser así, pero los antiguos geómetras cuando hacían una demostración, lo que hacían después eran borrar las líneas auxiliares para que se viera la solución. Bueno, pues yo trabajo sin goma de borrar. Yo quiero que las líneas auxiliares, es decir, todo aquello que me ha permitido llegar a donde haya llegado, con independencia del mérito que eso pueda tener, esté presente, esté presente. Como que no retiro el andamio sí, con otra metáfora, no retiro el andamio después de construido el edificio. El propio edificio tiene que dejar las trazas de eso. Que por otro lado, eso es bastante frecuente. Si uno se va al acueducto de Segovia, pues verá cómo en los sillares hay las marcas de donde que estaban clavadas los andamios para sujetar y ir poniendo la- las piedras una encima de otras. Es decir, que es imposible que no haya restos de todo ello. Aun cuando luego, por pudor, vergüenza o estilismo o por elegancia, malentendida, por supuesto, a mi juicio, pues se elimine y eso parezca hasta científico, que es precisamente la figura que falta en esas posiciones especulativas que mencionaba al principio. Es decir, que no está están el filósofo, el sabio gimnosofista y el sofista, pero no está el científico, porque el científico es aquel que se borra de su discurso. Es decir, es aquel, el científico es aquel, por eso va con una bota blanca, ¿no? Porque es aquel que quiere ser un sujeto inexistente, el sujeto inexistente. Pero es que eso no es posible directamente. Y sobre todo en las ciencias humanas, que es que están, digamos, chapoteando en el fango directamente, como para que luego desaparezcan detrás de una estadística o detrás de una declaración correspondiente. Esto no puede ser directamente. Bien, en cualquier caso, yo por ir acabando, pues a mí me salen libros raros. Lo siento, es así.
me salen novelas eróticas incluso, me salen artículos pues donde a partir de una posición de ajedrez se analiza la guerra de Ucrania, me salen diálogos socráticos o me salen, pues, yo qué sé, diarios de clase escritos por un alumno. Mm, que eso no, mi propósito es que eso no involucre una pérdida de cierto rigor conceptual, evidentemente. Pero de alguna manera estoy intentando ser fiel a aquello que decía Hegel en el prólogo de la fenomenología del espíritu, cuando decía que era imposible resumirla. Que un prólogo es un maldito género porque se supone que, que está al principio, pero se ha escrito después, para empezar. Esa primera impostura. Está al principio de la ETA, pero se ha escrito después. Y, y por otro lado, la única pervivencia del concepto es en su despliegue. Por lo tanto, no puede ser resumido, porque todo compendio del mismo lo sacrifica. Y por lo tanto, es como que hay que comérselo todo enterito. Las mediaciones no pueden ser suprimidas en ninguno de los casos, a no ser que te conviertas en divulgador. Entonces sí, hay gente que es muy buena para eso. Pero claro, yo no estoy por la labor. No, además, no creo que supiera hacerlo. Creo que hay que vender el alma al diablo 20 veces para ser un divulgador filosófico, divulgador científico. Y si alguien me quiere ofender, pues no me tiene más que llamar divulgador. Entonces, no, pues nada, pues nos retamos a florete o algo por el estilo. Y si de paso encontramos el viejo tratado de esgrima perdido de Aristóteles, pues de Descartes, pues mucho mejor. Así que tengo aquí algunas ideas más, pero me espero al posible debate al respecto para solucionar las dudas que puedan tener y yo lo dejaría entonces aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fran. Muchas gracias por tu exposición y si os parece, pues abrimos ahora un turno de intervenciones, de preguntas, comentarios, lo que tengáis. Pues quien quiera puede levantar la mano y si os parece vamos interviniendo. ¿Hay alguien que quiera eh, alguna aclaración, algún comentario sobre lo que ha dicho Fran? Bueno, pues entonces, bueno, voy a abrir yo la tanda, ¿vale? Si te parece, Fran. Em, Sobre lo que has dicho, tengo dos preguntas, ¿vale? Una es acerca de lo que has dicho sobre no sé si has empleado esta palabra, las funciones que determinados en el diálogo, por ejemplo, pedir aclaraciones, ¿no? Em, Asumiendo el papel del lector, em, el papel de, por ejemplo, imagino, ¿no? Personajes que contradicen para mejorar la exposición del otro, etcétera. Em, Esto es una derivada entiendo yo, de las servidumbres al final de la letra escrita respecto de lo oral, porque se parece mucho a todos estos, y empleo una palabra tuya, ¿cómo le dices todo esto? Es que no me acuerdo de la palabra. Es decir, los recursos que tiene el cine, por ejemplo, para explicar al Ah, sí, espectador en eh, Galaverno. en Galaverno, eso es, ¿no? Estos recursos que tan odiosos son, ¿no? Pero que están está, por ejemplo, en el teatro también, en el teatro más antiguo está también, está en la comedia también, ¿no? De repente dice alguien algo porque el espectador necesita saber esto, ¿no? Entonces, al final esto se come lo oral, ¿no? Es decir, eh, la pregunta ¿es posible un diálogo en el que todo el mundo entienda a todo el mundo? Porque no sé, imagínate, pertenecen a una cofradía o a una comuna y saben de lo que están hablando y no necesitan aclaraciones, ¿no? Esto se puede mantener. Es decir, cabe un registro cero o, de la cuestión, ¿no? Y la segunda pregunta que quería hacerte es, eh, ¿cuál es el público ideal del diálogo de los familiares, ¿no? Porque
no es un público académico, entiendo yo, pero entiendo yo que el diálogo se sostendrá de forma que cualquier persona medianamente instruida pueda seguir una secuencia conceptual, ¿no? De modo que ahí entiendo que podría haber un conflicto de intereses, ¿no? La pregunta sería, cuando tú estabas escribiendo esto, ¿qué público tenías en la cabeza? Si es que lo tenías, si es que había algún compromiso con eso, ¿no? Porque estoy asumiendo que que lo hubo, pero bueno, esto es una asunción mía, no tiene por qué, ¿vale? Bueno, respecto de lo primero, para mí solo puede haber registro cero si el narrador es omnisciente. Es decir, si todo aquello que él se pregunta se lo contesta él mismo. Pero, por ejemplo, con un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza, hay un momento en el cual uno de estos leídos dice obliterar y lo dice delante de unos muchachos que no tienen por qué saber qué significa obliterar, ¿no? Que significa, pues eso, borrar, ¿no? Es una cosa que dicen muchos los franceses, que también se está poniendo de moda ahora en España. Bueno, pues dice, ¿qué has dicho? O, por ejemplo, citan en griego y entonces explican qué significa metábasis eisei a los genos o algo por el estilo. Es decir, que la justificación de la aclaración viene dada por el estatuto del personaje que se le ha dado al personaje. Es decir, que no tiene por qué saber ese tipo de cosas. Que eso es un truco para que luego el lector que externo se reconozca en él, pues puede ser, sí, no digo que no. En cualquier caso, en una conversación completamente normal, mm, la solicitud de aclaraciones es absolutamente habitual. O sea, y además es yo mismo pregunto cuando no sé algo o no conozco una palabra o no sé a qué te estás refiriendo exactamente. Es decir, que pedir aclaraciones, pedir explicaciones, como dicen los ajedrecistas, pues, pues es una función como otra cualquiera que puede ser utilizada narrativamente. Así que no vería. Luego, a posteriori, uno puede pensar, esto lo estoy haciendo para que aquel lector menos instruido pues no se sienta expulsado de la sala, por decirlo así, o de las páginas, ¿no? Pero es que, de hecho, esas preguntas no se las hacen solamente los lectores, los personajes menos instruidos, sino que también se la hacen los instruidos, es decir, aquellos que son más sabios. Lo digo porque hay un momento en el cual el muchacho está contando algo a uno de los que se supone que saben más, y entonces dice, ¿cómo dices? Esto no puede ser. Es decir, no está entendiendo aquello que está diciendo el chaval, ¿no? Que en este caso era, si no recuerdo mal, que Kant se equivocó al respecto de la teoría del término medio de Aristóteles. Es decir, que porque había entendido que la media era aritmética y no geométrica. Bueno, esto son cosas que son de detalle, pero que en cualquier caso proceden de un personaje que se supone que no está a la misma altura académica que otro. Y respecto de en quién estaba pensando al respecto, bueno, bastante tenía yo con pensar en mis propios personajes y qué iban a decirse los unos a los otros como para estar pensando en el público medio y nada por el estilo. O sea, eso es algo directamente que ni se me pasa por la cabeza, pero de ninguna de las maneras. O sea, yo respeto las normas ortográficas, intento escribir de la manera más clara posible y ya está. O sea, y que luego pues que salga el sol por la antequera. O sea, el que pueda, pueda. En cualquier caso, yo confío en la inteligencia del personal, porque entiendo que doy todas las claves, es decir, no me guardo conocimientos para, para nada. Es decir, lo he dicho antes, no borro las líneas auxiliares. Y por lo tanto, como no borro las líneas auxiliares, digo de dónde procede cada cosa que surge. Así que por ese lado, bueno, Entonces, una pregunta derivada de esto. Estoy recordando la traducción de los poemas homéricos de García Calvo, que es maravilloso leerlo en voz alta, ¿no? Entonces, ¿el diálogo se puede leer en voz alta? Es decir, ¿qué pasa si lo leemos en voz alta? Funciona, ¿no? Entiendo yo. yo lo he leído en las últimas correcciones. ¿Entiendes En lo que quiero decir general, con leerlo en en- voz alta? Quiero sí, decir sí, que no, en funciona general, como... yo en Sí. general todo lo que escribo lo leo en voz alta para ver cómo suena. Y en este caso en particular, pues todavía más. Y
todas aquellas cosas que me sonaban regular, por decirlo así, porque la escritura es muy traicionera en este sentido. Es decir, que la vista, la vista, por decirlo así, traiciona el oído. Entonces, como aquí se trata de coordinarlas de alguna forma, pues en este caso, había que hacerlo sí o sí, siguiendo la ley de idempotencia. O sea, que había que testarlo oralmente, auditivamente, y lo he hecho varias veces. Y es posible que todavía se haya escapado alguna cosa, porque es inevitable. Lo escrito tiene esa maldita, sostiene más de lo que sostiene lo oral. Pero bueno, esa es una de sus ventajas, pero también uno Pero de los entonces, peligros. entonces supones que todos lo leemos igual, ¿no? Quiero decir, Ah, por vale. ejemplo, tú has sometido, entiendo, ¿no? Has sometido a la discreción de la gramática, por ejemplo, poner, qué sé yo, signos de admiración, por ejemplo, y entonces supones que todos lo leemos igual. Pues he hecho algunas pruebas al respecto de, por Ujú. ejemplo, cuando un comentario. Mira, el otro día se lo puse a mi hijo. Hay un momento en el que está contando. Sí, sí, lo recuerdo. Es un momento en el cual el personaje principal ha hecho una tortilla de bacalao o algo por el estilo y dice a los comensales, dice, comed, no os vaya a pasar aquello que le pasó a aquel que acostumbró a su burro a no comer. Y entonces el chaval dice, bueno, ¿y qué le pasó? Dice, pues que cuando yo lo tenía acostumbrado, se murió. Y entonces el chaval dice, qué gracioso. Bueno, entonces yo tenía dudas sobre ese qué gracioso, porque no sabía si estaba expresando una queja, dice, qué gracioso qué graciosillo eres con la gracia que acabas de soltar, o sencillamente era algo declarativo. Y entonces, cuando lo leyó mi hijo, me dijo, no, no, lo he entendido como que es una queja respecto del chiste. Que era exactamente la intención, pero no descarto que otro lector esté leyendo qué gracioso es el comentario. Y eso no hay forma de controlarlo directamente. Ya. Bueno, pues no sé, ¿hay alguien que quiera intervenir? Veo aquí a Alejandro Alfamena. Si estás por ahí, pues me aprovecho para saludarte. En fin, pues no sé, hay mucho que preguntar y mucho que tratar, así que animo a los presentes a que, a ver, Antonio de Lara tiene la mano levantada, A ver, adelante. ya tengo activado el audio. Hola, Frank. Me ha gustado mucho tu exposición. Ha sido, yo creo que muy divertida, ¿eh? En tu estilo. En lo poco que conozco de tu estilo, ¿no? Cuando tú asistías a nuestras sesiones. Yo quería hacerte una pregunta, no sé si es demasiado banal, pero acerca de lo que es el diálogo. Siempre se ha distinguido entre el diálogo oral y el diálogo escrito. Y se dice que el verdadero y auténtico diálogo es el oral, no es el diálogo escrito. Y en este caso, incluso refiriéndome a los diálogos de Platón, hay quien dice, creo que algún comentarista, no me acuerdo cuál, creo que era Scherer o algo así, que dijo que los diálogos de Platón tienen detrás un fondo no dialógico. Y yo creo que eso sucede siempre cuando uno escribe una obra que se llama diálogo. No sé si te habrá pasado a ti. Es decir, que uno escribe el diálogo, pero ya tiene en mente los personajes y las cosas, que van a decir cada personaje, ¿no? Lo que ya ese elemento no es dialógico, sino predialógico, ¿no? Pero claro, por otro lado está el problema al que tú has hecho muy bien referencia, y es que la escritura, la importancia que tiene la escritura en cuanto que fija las ideas, fija la discusión, y es verdad, y eso aparece también en el mismo hecho del habla, ¿no? Es decir, cuando el habla queda así, o cuando un lenguaje no se expresa, sobre todo en las culturas más antiguas, prehistóricas, no se expresa a través de la escritura, el lenguaje evoluciona muchísimo más, cambia muchísimo más. Una lengua que no se exprese por escrito, que no esté por escrito, pues cambia en todo, ¿no? En la sintaxis, en la fonética, etcétera. Ahora que vivimos en una cultura especialmente escrita, el lenguaje está, digamos, como más sistematizado. Es decir, esa relación entre la lengua y el habla, pues es una relación dialéctica, ¿no? Del sistema y digamos, la realización concreta de ese sistema.
Entonces, eh, ¿crees tú que es absolutamente necesario el diálogo para expresar las opiniones diversas? Porque yo distinguiendo entre diálogo oral y diálogo escrito, cuando uno escribe una obra y se plantea las posibles interpretaciones que se pueden hacer de esa obra, quizá el procedimiento mejor sea el diálogo. Me refiero, por ejemplo, a la obra, al tercer volumen de Sloterdijk, ¿no? De la gran obra suya de Esfera, ¿no? El final, ¿no? Que aparece, el tomo tercero tiene el título de Espuma, y el final, el capítulo final, es un diálogo. Y ese diálogo escrito por el mismo Sloterdijk, pues lo que está expresando son los distintos puntos de vista que se pueden tener ante esa presentación o ese desarrollo del concepto de espuma. Entonces, yo te pregunto eso, es decir, ¿qué piensas tú de la función del diálogo? No ya simplemente como el diálogo oral, no ya simplemente como diálogo escrito. Yo creo que un diálogo escrito donde no se quieren confrontar no se quieren exponer y por tanto confrontar distintos puntos de vista no tiene sentido. Tiene sentido cuando se exponen distintos puntos de vista, porque la realidad es varia, ¿no? La realidad es múltiple, ¿no? Es decir, no es solamente una y por tanto la expresión, como tú has hecho en tu libro, ¿no? De algo a través del diálogo expresa, digamos, una exuberancia intelectual, ¿no? Bien, ahí termino. Pues gracias, Antonio. Mira, se me ha olvidado decir al respecto del núcleo formal que un precedente yo ya lo tenía en la cabeza, que un precedente del propio texto es la entrevista que en el resto de la idea hice a Víctor Gómez Pin y Javier Echeverría. Es decir, fue una entrevista entre 4 personas, la grabamos y sencillamente luego la reproduje. Y a la hora de reproducir una conversación casual que duró hora y media, una cosa así, era dificilísimo dar cuenta de lo que había pasado. ¿Por qué? Porque en el diálogo real, por decirlo así, oral, tal y como se dio, había repeticiones, había coletillas muy poco elegantes, propias del lenguaje oral, había interrupciones, había anacolutos, se pasaba de una cosa a la otra. Evidentemente, eso no pasa en el diálogo que he reproducido. ¿No? Se puede sugerir esa viveza, pero la, la transcripción de aquella entrevista, en ella intenté ser lo más exacto posible respecto de cómo se había producido verdaderamente. A mi juicio es muy interesante, pero nadie podría decir que desde un punto que fuera elegante estilísticamente, porque necesariamente a la hora de hablar, pues no hablamos como, a no ser que seamos Quintín Racionero o Enrique Tierno Galván, que hablaban como escribían, lo cual a mi juicio es absolutamente insoportable, pues directamente los conceptos se van armando a medida que se van diciendo. Entonces uno tiene la intención de decir algo, se le cruza por la cabeza otra idea, atiende a la misma y cuando vuelve a recuperar el hilo del discurso, entonces ya no es exactamente... entonces hay una diferencia clarísima entre una cosa y la otra. No obstante, aquello me sirvió precisamente como campo de pruebas, precisamente para confrontarme a qué es dialogar verdaderamente. Es decir, no, que el diálogo no sale armado de pies a cabeza como Palas Atenea. Es, es, es muchísimo más complicado de lo que parece. Y esa artificiosidad de salir armado de pies a cabeza es precisamente lo que aquí yo desautomatizo, por decirlo así. Por eso hay interrupciones y por eso hay muchísimas voces. No quería en ningún momento dar la impresión de tener el Parlamento preparado, que es lo que pasa en muchos de los diálogos escritos que podemos leer. Pero fui perfectamente consciente de ese problema y quise jugar con él. Así que es cierto esa dimensión que señalas, Antonio. Vale, gracias. Muy bien. Hay otra intervención, Alejandro. Sí, buenas Adelante. tardes a todos. Gracias, Pedro. Se me oye, ¿verdad? Sí. Bien, pues a propósito en realidad, pues para hacer un abrochamiento, que no es lo mismo que un engalaverno, como lo dice Frank. A mí lo que me gustaría destacar es precisamente, y quizás esto pueda resolver, ¿no? Alguna
de las dudas que se han suscitado desde la presentación de Pedro, ¿no? Pero que también está en esta última cuestión de la diferencia entre el diálogo oral y el escrito, por ejemplo, etcétera, ¿no? Yo creo, bueno, y es de agradecer, ¿no? La modernidad, digamos, que representa la obra esta última de Frank, ¿vale? Se trata entonces de un diálogo, sí, de un diálogo platónico, pero de un diálogo ultraplatónico en el sentido de que yo creo que tiene más de sadiano que, o vuelve a tener algo más de sadiano que de bueno, teniendo en cuenta que el Marqués de Sade, digamos, es el cumplimiento de alguna manera del amor platónico. Es el cumplimiento kantiano, es el cumplimiento kantiano del amor platónico, en ese sentido, ¿no? Pero está claro que las tres miradas, la mirada literal, la mirada alegórica, ¿no? Y la mirada literaria, eh, se abrochan de una manera distinta en una obra que se da desde el punto de partida como ficción, ¿de acuerdo? Cosa que no pasa, pues, por ejemplo, en eso, en un diálogo platónico. Está claro que hoy en día, tal cual está el mundo, es decir, el peor de los mundos posibles, tampoco sabemos ya muy bien diferenciar. De hecho, la filosofía es un género literario más, ¿no? Por cuestiones que el propio Fran también ha estado antes, digamos, haciendo malabares con ellas, ¿no? Que son estas diferencias también subjetivas entre el nihilismo, el gimnopeda, el filósofo, etcétera, ¿no? Que también se han pervertido de tal manera las figuras, ¿no? De la sabiduría que, bueno, pues everything goes, ¿no? Como dicen los jefes de todo esto. El caso es que si la literatura existe es porque existe la contradicción. Y eso, por eso es tan íntegra y tan moderna, ¿no? La abuelita de Frank, porque no sabemos llegar al nombre propio del lenguaje, efectivamente, ¿no? Y eso lo entronca con la inquietud primera de Petrus, de Pedro, ¿no? Eh, pero es bueno, ¿no? En el sentido, y sobre todo extremadamente moderno, el hecho de que él deje los andamios, como dice él, ¿no? Él deje las propias pruebas bueno, pues de esa serie del asesinato que decía Kafka también, ¿no? Porque es una serie auténtica de asesinos, ¿no? Al final de lo que se trata. En todas las miradas, ¿no? Tanto en la mirada literal, que digamos que sería la propia o la que domina en las obras clásicas, ¿no? La mirada literal, la mirada alegórica, que sería lo propio, pues yo qué sé, de las obras sacralizadas, digamos desde la Biblia hasta bueno, todo lo que produce el mundo medieval, depende de las miradas alegóricas y de las glosas al final, ¿no? Del propio libro, del único libro que existe, y en este caso su mirada, que es plenamente literaria, aunque juegue, por supuesto, con la mirada literal y con la mirada alegórica, ¿no? Desde que se sabe que, en fin, la libido es el otro nombre del Espíritu Santo, pues tampoco hay mucho que rascar. Ya veréis lo que va a pasar en el Vaticano la semana que viene. En fin, solo era esto, una pequeña intervención y dar las gracias a la asociación y sobre todo a Fran por esta obrita que es mucho más de lo que parece. Gracias. Gracias, Alejandro. Bien vista la relación, bueno, aparte de Kant con Sade, que es un guiño a Lacan, ¿no? Porque es verdad, por ejemplo, en la filosofía de Le Boudoir, la acción lo que se cuenta se hace a través dialógicamente. Es decir, no hay narración externa. Es decir, que si dice Dolmansé, por favor, póngase usted así a cuatro patas y cosas de este estilo, pues sabemos que se está poniendo a cuatro patas porque Dolmansé le está diciendo que introduzcamos racionalidad en la orgía, ¿no? Algo por el estilo. Y, y entonces, bueno, que esto era uno de los subtextos que había también detrás de Nanna, pero eh, que eso es muy curioso. Bueno, y de hecho en Platón pasa eso también, exactamente. Es una cosa estupenda desde el punto de vista. Así que sí, sí, que los diálogos de Sade tienen esa dimensión en la cual se hace avanzar la acción a través de las palabras. eh,
pues claro, pues estupendo. Y el asunto está en cómo hacer avanzar la acción cuando la acción son ideas. Este es el asunto, no cuando son acontecimientos, no son cosas que pasan. Y entonces ahí la única manera es sencillamente la contradicción, es decir, el preguntar. Es decir, tú dices que sí, yo digo que no, y entonces en ese preguntar constante es como se va desplegando la cosa y se está haciendo avanzar eso que, que a lo que si no preguntáramos se quedaría detenido completamente. Entonces, eh, lo digo porque yo que soy profesor y que tengo que decir a mis alumnos cosas y que tienen que desarrollar, pues les digo, preguntarle al texto, preguntar a las palabras, ¿qué queréis decir? Y entonces las mismas palabras os van a responder. Solamente hay que pues, tener un poquito de capacidad y sensibilidad para preguntar a las palabras qué es lo que están diciendo, ¿no? Porque, porque nunca somos capaces de decirlo todo. Ese es el asunto. Y por lo tanto, siempre se puede seguir preguntando, infinitamente. Y, y hasta el punto de que, yo creo que se dice también en el texto, que no hay verdadera repetición, delusionamente, diferencia y repetición. No hay verdadera repetición. No puede haberla por, por- porque no se deja dominar el lenguaje de esa manera. No se deja dominar ni por el lado subjetivo ni por el lado objetivo. Ni hay un amo del lenguaje, ni el lenguaje, digamos, sabe decir todo lo que dice. Sencillamente está a esperas, a expensas de la producción concreta de lo que se vaya a decir en ese momento. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien quiere hacer algún Pues comentario? yo mismo me gustaría preguntar. ¿No me veis? Ahora sí me veis. ¿Me oís? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Yo tengo que hacerle algunas preguntas a Fran, porque el día 8 de mayo voy a presentar sus libros, dos, ¿no? Los dos últimos, en la UNED, aquí de Úbeda, ¿no? Aprovecho ya para invitaros a los que podáis asistir a las 7 en la calle Gradas de Úbeda, ¿no? Y tengo que hacerte algunas preguntas, por ejemplo, que me expliques qué es eso del estilo parenético, o que me expliques también qué es eso del sentido nauscópico, pero bueno, estas cosas te las voy a hacer por WhatsApp y personalmente, ¿no? Lo que sí quiero decirte, tengo tu libro a mitad de lectura, porque lo estoy leyendo en PDF, porque no había todavía edición en papel, ¿no? Y me lo mandaste hace no mucho. Y bueno, estoy subrayando y la verdad es que el libro es muy interesante, riguroso, como se ha dicho aquí, no divulgativo, y al mismo tiempo, pues sí, es un diálogo vivo, ¿no? De manera que es una filosofía viva que se está haciendo actualmente en español, y esto es un valor extraordinario para mi punto de vista, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Lo que has dicho me ha llamado la atención, esto de que la expresión ha de ceñirse al pensamiento como el vestido al cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que yo me puedo poner un traje para ir a una boda, ¿verdad? Y ese traje, en principio, los corsés antiguos sí afectaban al cuerpo de las damas, ¿no? Pero el traje que yo me pongo para una boda no afecta a la constitución de mi cuerpo, ¿no? Sin embargo, la expresión carga sobre el significado. Esto lo explica muy bien Eugenio Dor en El secreto de la filosofía, ¿no? Es decir, y tú también te refieres a ello, ¿no? Cuando dices que no se puede pensar el significante al margen del significado, ¿no? Porque lo único que podemos utilizar son signos, ¿no? Eso sí, signos dice quebrados, ¿no? Que sufren una quebrancía, ¿no? Con hernia, ¿no? Pero es evidente, y sobre todo en la poesía, es justamente el efecto decisivo, ¿no? Que la expresión carga sobre el significado. De manera que no hay un significado puro. Incluso en los textos científicos, la expresión tiene su valor, tiene su importancia y determina decisivamente, diría yo, lo que se dice, ¿no? Y nada más que esto. En fin, animarte a que sigas produciendo. Creo que estás ahora mismo en la plenitud de tus facultades. A mí ya me faltan y produzco menos, pero tú estás ahora mismo en la plenitud de tus facultades, estás preñado, así que suelta criaturas, ¿no? Que nosotros, por lo menos yo, las seguiré con atención. Y ya está. Tengo aquí a mis nietos ya llorando, así que voy a cerrar el micrófono.
Bueno, José, pues Pepe, pues muchas gracias por tus palabras. La función de que en un momento dado yo diga neuscópico o neotérico o fundibulario, es solamente no son palabras que yo vaya diciendo por ahí todos los días, pero bueno, de vez en cuando pues salta alguna. Pero está claro que sirve para retratar la pedantería de los personajes. Es decir, que y saben muy bien a quién se dice. Es decir, mm, se lo dice uno que es pedante a otro que es todavía más pedante y que por lo tanto es capaz de saber qué significa neuscópico o cualquier otra. Pero es que cuando esos dos personajes se quedan al final, eh, no sé, me gustaría que os dierais cuenta vosotros, pero ya lo aviso y lo digo. Empiezan a hablar y a introducir, lo digo porque he tenido que, que- que luchar con mi maravillosa Camila, que ha sido mi correctora de pruebas, con algunas palabras que están en leonés. Pues desguarniar, que evidentemente no aparece, por ejemplo, en en el diccionario de la RAE. Es decir, como se supone que son originarios de la parte de Zamora, de Salamanca, tal, y que hablan un leonés colonizado por el castellano, pues cuando se quedan a solas, no antes, cuando se quedan a solas, empiezan a introducir esas palabras como como miembros, o mejor dicho, más o menos miembros de la Comuna Antinacionalista Zamorana, que es uno de aquellas cosas que nos conjuramos cuando éramos jóvenes para ir introduciendo esas palabras del zamorano en el lenguaje, en el SPOFCONT, en el español oficial contemporáneo. Evidentemente, agradezco mucho a la sensibilidad de mi correctora, que las ha señalado, las ha identificado y que se llevaba las manos a la cabeza, pero diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es sencillamente un guiño, es decir, esto es un sesgo que sirve para pintar otra vez a los personajes de la misma manera que servía para pintar a los pedantes en el momento de su pedantería, o sirve para cuando se introduce un rusticismo del tipo serie, o en vez de sería, como por ejemplo se dice aquí en Marmolejo, que el condicional se dice con serie y no con sería, o estaría en vez de estaría. Cosa que ya pasaba en el español medieval y que se aprovecha para citar a Don Septop, el judío de Carrión, allá en el siglo XIV, que también decía serie. Es decir, que quizá haya una secreta conexión entre Marmolejo y Palencia, o bueno, la Castilla del siglo XIV. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, evidentemente, son, pues no sé, son guindas, por decirlo así, que he ido poniendo en el pastel y que el lector más culto pues podrá disfrutar. Yo diría que por cada página hay cuatro o cinco de ellas. O sea, porque a mí me encanta enterrar tesorillos en la playa y entonces pues en mi escritura hay siempre claves, de tal manera que la satisfacción de descubrirlas, como a mí me hace tanta ilusión cuando las descubren otros escritores, pues yo le doy la oportunidad a mis lectores para que se satisfagan con ellas y que han encontrado un tesoro. Ya está, un tesoro. Un tesoro es algo que cuesta, no algo que vale. Es decir, un tesoro es lo que nos cuesta dinero conservar. Por eso es un tesoro. Al revés que el capital, que lo que hay que hacer es hacerlo circular para que nos produzca beneficio. Pero el tesoro no es lo mismo que el capital. Creo que José Bielma había levantado de nuevo la mano. Sí. No, no se te oye, no se te oye. No No se es te la oye. mano, Ahora, es un ahora. signo de reacción Ah, vale, vale. positivo a propósito de la explicación que da. Buscaré esos secretos que entierra en la playa, los buscaré en una segunda lectura, como, en fin, que tendré que hacer seguramente, a ver si es posible, en papel, ¿no? Bueno, Pedro, que está Marcos de Miguel, que es el editor. No sé si Sí, está escuchándonos y sí, igual deberíamos de darle la palabra. pues sí, sí. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha. Sí, se oye Bien. muy bien. Vale, disculpadme porque, bueno, yo no soy miembro de la asociación, pero me he atrevido a infiltrarme por aquí, pues para poder disfrutar como uno más esta presentación. Y ya aprovecho pues esta invitación a participar para daros las gracias. Yo no puedo añadir mucho más de lo que ya se ha dicho en cuanto al contenido,
más allá de que es un libro maravilloso, como lector lo disfruto mucho, pero como editor creo que lo voy a disfrutar todavía más. Creo que va a tener mucho éxito, lo digo totalmente en serio, por la originalidad de la propuesta que tiene Frank. Habéis discutido sobre si se puede considerar o no un diálogo platónico, ya lo veremos, pero desde luego el potencial que tiene para atraer las miradas de mucha gente que se interese por la filosofía de una manera, no me voy a atrever a decir divulgativa, no quiero ofender al autor, pero de una manera accesible, me parece que es súper interesante. Me atrevo a decir que gente que no haya estudiado filosofía lo va a entender. Posiblemente le suponga algún esfuerzo. Yo mismo he tenido que buscar muchas palabras en el diccionario, lo cual me ha divertido también mucho y creo sinceramente que es accesible para un lector instruido, como tú mismo has dicho, Pedro, si no recuerdo mal, pero no necesariamente con formación filosófica. Sí que va a suscitar muchas preguntas y mucho interés por cuestiones filosóficas, pero creo que el texto se puede disfrutar pues sin hacer realmente un esfuerzo en el sentido de cómo se leen los ensayos o los libros académicos, que es prácticamente estudiar más que leer. Yo creo que aquí se va a leer y a disfrutar y estoy deseando poder compartirlo con vosotros y con el público general. Todavía no está impreso, por eso he subido al chat, que no sé si sigue ahí el link o se habrá borrado, un link que está en preventa por si a alguien le interesa y lo quiere adquirir ya. Y si no, pues tenemos la fecha de lanzamiento a la vuelta de la esquina, la primera semana de mayo, para poder encontrarlo en cualquier librería fácilmente, ¿no? Encargándolo al principio y según se vaya distribuyendo, pues más fácilmente. Y poco más que añadir, que el libro ha salido en la colección hispánica Legenda, que dirige Vicente Serrano, que también pues debo darle las gracias porque fue quien me introdujo, me presentó a Frank, pues hace ya unos cuantos años, cuando salió El ajedrez de la filosofía, en esta misma colección, que es otro libro delicioso para el público general, por supuesto, pues interesado tanto en el ajedrez como en la filosofía, pero no necesariamente con formación en ambas disciplinas. Yo creo que es un texto que va a llegar todavía más lejos, El banquete de los atrabiliarios, que aprovecho de decir que la palabra melancólicos estuvo sobre la mesa como posible título, El banquete de los melancólicos, pero bueno, dada la osadía de Frank de hacer un libro como este, pues el título tenía que ser osado también, así que a mí me pareció estupendo, aunque al principio, lógicamente, también me sorprendió. En fin, creo honestamente que no hay nada parecido publicado, nada. Sé que el propio Fran me contaba que Ernesto Castro, hay gente jugando con el diálogo como género, como contemporáneo me refiero, rescatando pues este formato que se ha abandonado durante tantos años, en el ámbito filosófico me refiero, pero creo que este va a ser el libro que realmente lo haga popular, por así decirlo, que lo haga llegar al público más amplio. Antes habéis dicho si era o no pues susceptible de compararse con el teatro, digamos, el teatro escrito, los diálogos teatrales. Yo me he llegado a imaginar hasta cortometrajes o largometrajes cuando, según lo leo, porque es muy fácil visualizar muchas de las cosas que se van narrando, aunque no exista ese narrador omnisciente que decía Fran, pero sí que a través de eh, el contenido y la forma me parece que tiene algo de visual. Seguramente solamente en la imaginación, pero simplemente señalar esto para decir que se lee prácticamente de una sentada. Habrá quien le lleve 2 días, 3, 4, una semana, pero os aseguro que una vez que se comienza a leer no se puede abandonar la lectura. Te atrapa, es un diálogo que te atrapa. Y eso me parece lo mejor que se puede decir de un libro, que cuando lo empiezas no lo puedes abandonar. Así que nada, simplemente invitaros a su lectura y aprovechar a darle a Fran las gracias por haber confiado una vez más en nuestra editorial
y a vosotros pues por permitirme acompañaros en este encuentro, que será el primero de muchas presentaciones, espero, algunas online y otras presenciales, pero creo que hay que hacer una labor importante de promoción de este libro porque realmente lo merece. Muy bien, muchas gracias. Pues son las 9:15. Pues detrás de tras las palabras de Marcos de Miguel, el editor, pues si os parece bien y nadie tiene ninguna intervención última, pues voy a devolver la palabra. Sí, sí, Antonio de Lara. Sí, una brevísima pregunta o Sí, una brevísima sugerencia a Frank. Algo sobre, simplemente, ¿no? La función de la vista y del oído, me ha gustado mucho, ¿no? En el diálogo, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene cada uno de esos sentidos? Porque, claro, en principio, en el diálogo, sobre todo el diálogo oral, es el oído, pero incluso en el diálogo que uno escribe, ¿no? Y cuando, como tú has dicho, tú cuando escribes, luego lo lees en voz alta, ¿no? Luego, leer en voz alta significa el oído, ¿no? Te quieres escuchar, ¿no? Entonces, tú has dicho que la vista fija, ¿no? Y con la grafía, mientras que el oído, yo creo que en el fondo, en lo importante o el origen del diálogo está en el oído, lo mismo que el origen de la lengua, ¿no? O del lenguaje está en el oído, pero la fijación, está ahí. Pero hay otra cosa más, es que cuando uno escribe un texto, la lectura de ese texto te sugiere otras cosas. Esa lectura que en realidad bueno, en realidad siempre ha sido así, ¿no? La primera vez que se leía oralmente, fue Aristóteles, el que le llamaban el anagnoste, ¿no? Fue el mote que tuvo en la academia, ¿no? El lector, ¿no? Fue el primero que empezó a leer libros de forma privada. El diálogo de Platón se leía, ¿no? Había un lector, ¿no? Normalmente que era el que lo leía, ¿no? Entonces, sí es verdad, ahí hay un juego, no sé si dialéctico, entre lo que es la vista y el oído, y cada uno tiene su importancia. A mí me parece muy bien esa relación que tú has hecho. Bueno, una de las dificultades que ha solucionado muy bien, porque era uno de mis temores y que hablé con Marcos de Miguel, es que el texto tiene muchos diagramas, pero muchos. O sea, yo no sé si al final 20 o 30, bueno, 25 quizá, una cosa así. No solo figurines de ajedrez, sino otro tipo de cosas, demostraciones geométricas, matrices, etcétera. Y entonces había que maquetarlo muy bien para que se correspondiera con el momento exacto. Eso se ha solucionado de una manera extraordinaria. Estoy muy contento desde ese punto de vista. Y luego estaba pensando que hace como unos 6 meses, una cosa así, Pedro y yo estuvimos fatigando, como diría Borges, los textos de Aristóteles de los problemas para descubrir si Aristóteles ya leía en voz baja. ¿Te acuerdas, Pedro? sí, sí, Es sí, decir, porque se sí, supone que se empieza a leer en voz baja por el comentario que hace San Agustín en el siglo III o IV. Pero, es decir, que antes leer era leer en voz alta, porque había que descodificar aquello, porque entre otras cosas la escritura era continua. Entonces, digamos que era más fácil a la hora de hacer sonar las letras, descodificar aquello, que estaba todo apretado, por decirlo así. Bueno, pues estuvimos viendo, Pedro tenía la intuición de que Aristóteles ya leía en voz baja. Quizá fuera uno de el origen de su traición a Platón, como diría mi amigo John Balza. Es decir, el hecho de que se le ocurriera leer en voz baja. Y estuvimos viendo algunos textos de Aristóteles de los problemas, pero también yéndonos también a los tratados hipocráticos, porque lo relacionaba con la subida o bajada de la temperatura del cuerpo y cosas así. Me puse a leer en voz alta y luego tomarme la temperatura para ver si se me bajaba o se me subía y aquel indicio. Bueno, este es el tipo de cosas, de actualidades no neotéricas en las que Pedro, John y otros nos dedicamos, ¿no? Hay otra gente que se ocupa de Trump y de cosas más importantes, a cuánto está la gasolina, ¿no? Pues nosotros nos preocupamos por si Aristóteles, hay indicios para pensar que Aristóteles leía en voz alta, en voz baja. John, te ríes mucho, me gustaría escucharte por lo menos. Sí, ¿se me oye? Sí, Vale, pues sí, sí, sí. Bueno, lo primero, gracias porque ha sido una presentación deliciosa
y el libro es magnífico, cuando lo lean los demás ya lo descubrirán. Yo mientras, al principio, estaba pensando en una cosa que has dicho, de la que hemos hablado bastante, que es lo de los gimnosofistas, que tú le entiendes como esa gente que busca la salvación. Y he recordado un tocho que tiene el sobrino e hijo de los Paniker, que se llama Agustín, que tiene un librote así muy gordo sobre el jainismo. Y entonces ahí ya explica él que hace tiempo que se identificó a esos gimnosofistas que las tropas de Alejandro Magno encontraron por allí, por el Indo y por todos aquellos sitios, con los llamados Nisgranta en sánscrito, que aquí tenemos a Pedro que sabe sánscrito y tal, que más o menos lo que significa esto de Nisgranta es los que no tienen nudos, es decir, los que están, los sin nudos. Entonces no sería tanto el sentido de salvarse, porque eso, por lo menos en aquellos tiempos, no hay en la idea, eso de salvarse, porque es justamente lo contrario, no hay nada que salvar, sería algo así. Entonces me estaba acordando también que justamente este Alejandro Magno se encuentra luego, o por lo menos la anécdota es esa, con Diógenes, que es justamente el que nunca ha tenido el síndrome de su propio nombre, porque era todo lo contrario, y, y, y se me ha ocurrido que a lo mejor hay dos tipos de gimnosofistas, unos son los auténticos gimnosofistas, que son los desnudos, y otros son los sofistas, que están vestidos. ¿Y de qué están vestidos? Pues están vestidos de su creencia de que saben cosas, ¿no? Y esos son los que se quieren salvar. Pero, ¿cuál sería un gimnosofista? Pues para mí el ejemplo máximo sería Sócrates en Macedonio, que cuando dice aquello de que el que se dedica rectamente a la filosofía, lo único de lo que se cuida es de morir. De morir y de estar muerto. Y entonces eso es justamente lo de los Nirgranta, o tal como lo entiendo yo, ¿no? Pero bueno, eso que estaba Sí, pensando un poco. te doy la razón ahí, pero fíjate, yo creo que me hizo un flaco favor, como siempre, Heidegger, porque en la Carta sobre el Humanismo es donde habla de la salus eterna, Sí. y entonces siempre salvación siempre se me ha venido, yo creo que por culpa del amigo Martincho, ¿vale? Pero bueno, se lo Que perdonamos. tiene culpa de tantas cosas, por Pero bueno, en todo Gracias. caso, nada, era nada más. Fantástico. Muy bien, pues damos por finalizado el debate De y le acuerdo. devuelvo la palabra a Rafael. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos los asistentes de los géneros imaginables y en especial al profesor Fran Fernández, un cerebro en ebullición de la comuna de Marmolejo, un consumado estratega conceptual cuya rigurosa maraña es simploqué, un entretejimiento de las ideas, una red de relaciones tomadas simultáneamente, como nos ha podido decir. Y todo esto lo digo siendo un aspirante a divulgador. Y un recordatorio final. El viernes 9 de mayo del 2025 tendrá lugar un nuevo encuentro filosófico auspiciado por la AFI. Nuestra invitada será María José Guerra Palmero, profesora de la Universidad de La Laguna. Su propuesta es la siguiente: no hay tiempo, utopías cotidianas y comunidades resilientes ante la emergencia climática. Salud, alegría y un poco de picardía. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos. Me quedo para el final para cortar la grabación y cerrar. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.